Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por todo tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor, por tu bondad, Señor, por todo lo que haces con nosotros, Señor, y que aún no hemos sido consumidos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra, Señor, para hacer tu obra, Señor. Gracias, Rey. Estamos agradecidos contigo, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, que lo diste, Señor, en propiciación, Señor, que lo diste a cambio, Señor. Lo diste por expiación de nuestros pecados, Señor. Gracias, porque aún, Señor, siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Y, Señor, gracias, porque podemos, Señor, bendito Dios, Señor, tomar de tu gracia, Señor. Gracias sobre gracia, Señor. Podemos tomar de ti, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado, Señor, para aún, Señor, creer en Cristo Jesús, Señor. Creer en la obra que Él hizo, Señor, de muerte y de resurrección, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. No nos cansaremos de decirte, Señor, que gracias, Rey. No nos cansaremos de decirte gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Señor, gracias te damos, Rey, y te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tu Rey Santo, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Rey. Gracias te damos, Señor, bendito Rey, por tu Santo Espíritu, Señor, que enviaste, Señor, para guiarnos, Señor, para darnos fuerza, Señor, para darnos la revelación, para darnos la enseñanza, para guiarnos, Señor, a toda verdad. Gracias, Santo Espíritu de Dios, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te colocamos este tiempo, Señor, de tu palabra para que seas tú, Señor, obrando poderosamente, Señor. Que sea esta palabra para nuestras vidas, Señor, para levantarnos, Rey Santo, Señor, para entender, bendito Dios, Señor, tu obra, Señor, para entender, bendito Rey, Señor, aquello, Señor, bendito Dios, de tus diseños para nosotros, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que seas tú edificando, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis amigos y mis hermanos en Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus lugares de trabajo, y que el Señor sea fortaleciéndolos cada vez más para todos los tiempos que vienen, y que tengan ese entendimiento de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Bueno, mis hermanos, habíamos hablado anteriormente acerca del diseño de Dios en la creación del hombre. El Señor había dicho en Génesis 1, nos dice que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra,
Y este es el diseño de Dios para nosotros en el Edén, en ese lugar privilegiado que teníamos nosotros, que el Señor nos había colocado. Nos formó del polvo de la tierra, pero nos colocó en el Edén. No nos dejó en la tierra, sino que nos colocó fue en el Edén. Entonces, aquí viene la obra de Satanás, el que hace los antidiseños. Los antidiseños son aquellas cosas que van en contra del diseño de Dios. Y este es el diseño de Dios para nuestras vidas. Cuando Adán y Eva cayeron, entonces se formó ese antidiseño, porque el Señor nos había formado, a imagen y conforme a su semejanza. Él lo dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces, después de que Adán y Eva caen, entonces dice en Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces podemos entender, mis hermanos, que este es el antidiseño del enemigo, ¿sí? El Señor nos forma a imagen y semejanza de Dios, y por la caída entonces el hombre empieza a engendrar hijos conforme a la imagen y a la semejanza, pero de Adán. Entonces es necesario, hermanos, que el Señor cambie ese diseño, y entonces nos dice en Romanos 5, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para destruir toda obra del diablo. Y esta es una obra que el Señor Jesucristo hace. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y entonces nos está hablando del Señor Jesucristo, el que no pecó a esa manera de la transgresión. Y dice en el versículo 15, entonces, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, que por medio del Señor Jesucristo volvemos, ¿sí? Volvemos a aquello que el Señor había determinado, ¿sí? Que nosotros estaríamos como a imagen y semejanza de Él, del Señor. Pero entonces mire tan especial que es el Señor, y nos dice que en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces podemos entender, hermanos, que este diseño de Dios se rectifica en Cristo Jesús. Si el Señor dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar. Entonces esto el Señor Jesucristo está haciendo que rectificar nuevamente ese diseño que el Señor en un principio hizo. Entonces nos dice que nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que el Señor, Él en la cruz, Él le quitó el poder y le quitó la autoridad a Satanás. Entonces, esa autoridad ahora Él nos la delega a nosotros creyendo en Él. Entonces, aquí en Romanos nos está diciendo que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Óigalo bien, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces esto quiere decir que nosotros vamos a tener ese mismo carácter de Cristo Jesús. Él está hablando allí de la imagen, pero entonces el señorío, la autoridad, ¿sí? Esta parte del señorío y de la autoridad es una delegación de parte del Señor Jesucristo para nosotros. O sea, nosotros podemos ser esas réplicas de Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacer esas réplicas de Él, ¿sí? De Cristo. Pero entonces el señorío y la autoridad que le había dado en un comienzo a Adán y a Eva para enseñorear sobre toda la creación, ahora la tenemos delegada por medio del Señor Jesucristo. Él fue el que triunfó en la cruz. Él fue el que le quitó el poderío, ¿sí?, a Satanás en la cruz del Calvario. Y esto nos lo dice a nosotros en Colosenses. Nos dice a nosotros que Él fue el que nos libertó del acta de los decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. Entonces dice, vosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aún nos dice acerca de la ley, nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, de luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, hermanos, esto es bien importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos, de todo ese privilegio que nosotros tenemos, y podemos entonces entender lo que nos dice Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55, nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermano, esto es bien importante, porque aún el Señor Jesús quitó ese diseño de Satanás, porque el Señor dijo a Adán, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Entonces, esta es la obra del Señor, porque aún dice en la palabra de Dios que Él envió a su Hijo. Dice que Él no lo escatimó, nos lo dice en Romanos, nos dice que Él no escatimó a su Hijo, que Él lo dio, lo entregó por nosotros, ¿sí? Y entonces aquí nos está diciendo que esa obra que enviaba nuestro Padre Celestial, enviaba al Señor Jesucristo, era para hacer una obra perfecta en nuestras vidas, para destruir todo lo que el maligno había levantado contra nosotros. Y entonces una de las cosas es el pecado y la muerte, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Óigalo bien, el aguijón
de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Porque si dice no mentirás, entonces esta es la ley. Y cuando se miente, entonces aquí está manifestado el pecado. Y el pecado da la muerte, ¿sí? Entonces está la ley que nos dice no mentirás, ¿sí? Está el poder del pecado, ¿sí? Que es la ley, no mentirás. Entonces el pecado, cuando se hace, produce la muerte. Mas gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria. Oiga, ¿de la victoria de qué nos da la victoria? Nos da la victoria de el pecado y de la muerte, no de la ley. El Señor nos da la victoria en el pecado y la muerte, queriendo decir entonces que en Romanos 8 nos dice, algo bien importante y bien interesante. Nos dice entonces: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esto quiere decir, hermanos, que nosotros por medio de Jesucristo somos libres de eso que introdujo Satanás allá en el Edén, de la muerte, porque el Señor dijo: ciertamente morirás, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces realmente murió, y murió espiritualmente y murió físicamente. Entonces el Señor nos da esa parte que nos da el entendimiento, porque aún nuestro cuerpo mortal también va a ser también cambiado. En el versículo 52 nos dice, o en el 51 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Dice aquí que al tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que aquí está diciendo sobre el arrebatamiento y la resurrección, que son dos cosas que son indivisibles. No podemos separar la resurrección de los muertos de el arrebatamiento o la transformación, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces aquí nos está diciendo también de algo que es una cosa continua con la otra, y dice en Tesalonicenses, está diciendo: y seremos arrebatados y estaremos en las nubes con ellos. O sea, nos encontraremos tanto los que han sido arrebatados como los que han sido transformados. Él dice en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Igual que nos está diciendo en 1 Corintios 15, nos está diciendo que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Entonces dice después aquí: luego nosotros, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Óigalo bien: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo en Corintios. El apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto y aquí se lo escribe a la iglesia de Tesalónica, y él está diciendo lo mismo. Dice:
Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este es el antidiseño. Esto fue lo que hizo el enemigo cuando nosotros caímos en el pecado y caímos en la muerte. Entonces caímos en una muerte espiritual y en una muerte física. Entonces el Señor aquí lo está diciendo, porque es necesario que esto corruptible, que es el antidiseño, se vista de incorrupción. Este es el diseño de Dios. Vuelve otra vez a lo primero, allá a lo que estaba en el Edén. Y esto mortal, el antidiseño, se vista de inmortalidad. Este es el diseño de Dios. Y cuando esto corruptible, o sea, el diseño de Satanás, se haya vestido de incorrupción, el diseño de Dios, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes. Esto es lo que el apóstol Pablo, esto es lo que el Señor nos habla a nosotros. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Óigalo bien, hermano, tanto el trabajo que usted está haciendo para sí mismo, de esa transformación, para llegar a ser esa réplica de Cristo, ante ese trabajo que usted está haciendo, que el Señor nos habla que debemos de ser esas réplicas de Cristo, esto no va a ser en vano. Y también el trabajo que el Señor nos coloca es un trabajo que no va a ser en vano. Entonces nosotros lo podemos ver en Mateo 21, hermanos. Nosotros podemos mirar Mateo 21 y entonces nos está hablando sobre los labradores malvados, ¿sí? Entonces aquí nos dice: oíd otra parábola. Estamos hablando de Mateo 21, versículo 33. Oídla para otra parábola. Hubo un hombre, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, que cuando el Señor dice el reino de los cielos es semejante a, está hablando del reino. Pero aquí está hablando, hermanos, de una parábola y se le está hablando a los judíos. Entonces debemos de entender cuando el Señor dice el reino de los cielos es comparado a esto, es una parábola que se está hablando acerca del reino, y que muchas veces las parábolas que el Señor habla acerca del reino son principios del reino y que los debemos de tener muy en cuenta, mis hermanos. Nosotros estuvimos hablando sobre los principios del reino, estuvimos hablando ampliamente acerca de todas las cosas del reino, mis hermanos, y entonces es interesante y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esos son los principios que debemos de cumplir de parte del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo podamos entender, que el Señor hizo todo esto para que esa viña produciera. Y bien interesante es que dice el Señor Jesús que la arrendó a unos labradores. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Esto es bien interesante que nosotros miremos el versículo 35 y 36, que el Señor envía siervos para tomar de ese fruto. Y estamos hablando de una viña. Esa viña tiene que dar un fruto, pero resulta que está enviando a estos siervos por el fruto. Pero los labradores los recibieron fue con golpes, los mataron y los apedrearon, ¿sí? Entonces, queriendo decir entonces, cómo los siervos son aquellos profetas que el Señor envió y por ejemplo, vemos Jeremías, vemos a profetas que fueron maltratados, profetas que murieron, ¿sí? Cuando el Señor les enviaba a Israel, cuando el Señor los enviaba a Judá. Entonces dice en el versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo, o sea, el Señor Jesús. Versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, o sea, Jerusalén, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es bien tremendo porque los judíos mismos están respondiéndole al Señor acerca de aquella parábola. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto os digo, óigalo bien, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es bien interesante, hermanos, porque está diciendo que el reino les fue quitado, ¿sí? A Jerusalén, a Israel, a los judíos, les fue quitado el reino, ¿sí? Porque esa es la viña. Y el Señor, y ellos mismos contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que la iglesia, que está conformada de judíos y de gentiles, hermanos, se les ha entregado la viña, ¿sí? A los judíos y a los gentiles que hacen la iglesia, que conforman la iglesia, a ellos, a nosotros, se les ha entregado la viña, o sea, el reino de Dios. Por eso en el 43 está diciendo, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, se lo quitaron a ellos y se lo dieron a la iglesia que está conformada de judíos y de gentiles. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, la pregunta es, nos han dado el reino a nosotros. Y entonces, estamos dando el fruto, la viña está allí y está produciendo fruto. Déjeme decirle, hermano, que el Señor ha levantado los 5 ministerios. Él ha levantado a los apóstoles, ha levantado a los profetas, ha levantado a los evangelistas, ha levantado a los pastores y a los maestros. Estos ayudan para que la viña dé fruto. No es solamente los ministros los que tienen que dar fruto, sino que es toda la iglesia.
Pero entonces el Señor delega, óigalo bien, delega autoridad, delega autoridades y dice que para que edifiquen, ¿sí? Efesios nos está diciendo que el Señor ha constituido a los 5 ministerios, los ha constituido, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando algo bien importante, que el Señor ha dejado la viña, ¿sí? El Señor dejó la viña, pero esta viña tiene que dar fruto. Y entonces es importante que nosotros podamos entender que el enemigo, así como se metió en Israel, así como se metió la religiosidad en Israel para que la viña no produciera ese fruto, y que el Señor le mandaba a los profetas y los exhortaba, tanto así, hermanos, que Jeremías es levantado para que le hablase a Judá, le hablase a la parte que quedaba solamente de todo Israel, para que se arrepintiera, para que mirara que si no cambiaban, si no se arrepentían, iban a ir allá cautivos 70 años a Babilonia. Así como dice el Señor, así pasó con Jeremías. Casi lo matan, lo metieron en un aljibe, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, le hicieron de todo. Pero el Señor le dijo que le iba a guardar su vida, y que si él quería iba a Babilonia, o si quería se quedara allí, que le iba a preservar su vida. Pero entonces esto es lo que el Señor les habló a ellos, y ellos no quisieron. Hasta la venida del Señor también. Y el Señor envió también a otro siervo, envió a Juan el Bautista, para que tuviera un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y entonces aún Juan el Bautista les habla, dice: víboras, serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces esto es lo que el Señor dice: les será quitado. Pero déjeme decirle, hermano, a la iglesia el Señor está hablándole por medio de profetas. El Señor también está hablándoles a la iglesia sobre su pecado. El Señor está hablándoles a la iglesia, y el Señor dijo que iba a hacer juicio. El Señor dice, si el juicio, o sea, el juicio empieza por casa, y si el juicio empieza por casa, ¿qué será del mundo, no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Aquí había un diseño de Dios, pero fue dañado ese diseño de Dios. Mira, hermanos, con Israel el diseño de Dios era que fuera una nación, un reino de sacerdotes y de gente santa, y no quisieron, hermanos. Ellos se fueron a la idolatría. El Señor entonces tomó a la tribu de Leví para el sacerdocio. Pero ahora es tan tremendo, hermano, porque el Señor habla y nos dice que la iglesia, óigalo bien, es la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El diseño de Dios era que Israel fuera un reino de sacerdotes y de gente santa, ¿sí? Y que fuera diferente a todas las naciones. Ese fue el diseño de Dios y lo que quiso hacer. Pero ahora, o sea, con todo lo que sucedió, con toda la rebelión, con el pecado, con todo, ¿sí? Israel estuvo
borrado de la faz de la tierra hasta el 14 de mayo de 1946, creo que fue. No tengo presente la época, el año, pero ellos llevan 70 y pucho de años de haberse constituido como nación nuevamente. Entonces, o sea que está caminando la profecía, pero ahorita no hay sacerdocio, no hay templo, no hay nada de ello. ¿Pero por qué? ¿Y por qué el templo fue destruido? Porque el Señor dice, ahora nos dice a nosotros, a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es vuelto el diseño de Dios que quería con Israel, pero que el enemigo frustró, pero fue una frustración para el mismo Israel, pero no para Dios, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, Él constituye, Él hace la iglesia. Oiga, hermano, déjeme decirle que así como en Adán sacaron, de Adán sacaron una costilla y sacaron a Eva, así mismo el Señor Jesús, de su costado salió la iglesia, hermanos. ¿Sí? De su costado también salió la iglesia, y la iglesia tiene que estar dentro de Cristo, no por fuera. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo que el Señor dijo en Mateo 28, 18 y 19. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre, o sea, sumergiéndolos en el Padre, en su nombre, en lo que representa el Padre, sumergiéndolos en el Hijo, en lo que representa su nombre, y sumergiéndolos en el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces esa viña les fue quitado a ellos y les fue entregado a la iglesia. Y entonces el Señor empieza a hacer esa obra, hermanos, de que la iglesia sea esa nación santa, que la iglesia sea ese real sacerdocio, que la iglesia sea ese pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes. ¿Qué ha pasado con la iglesia? La iglesia se ha pervertido, así como le pasó a Israel, y el Señor dice, todas estas cosas quedaron escritas para que a vosotros no le paséis. Así dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, Él está hablándonos y le está diciendo a nosotros que todo esto quedó escrito para que a nosotros no nos pasara. Dice 1 Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según
está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, óigalo bien, es para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, esto es bien importante y bien tremendo, que la viña fue entregada, hermano, y el Señor está mandando sus siervos, exhortando a la iglesia a que produzcan el fruto. Y la iglesia está en otro cuento, hermano. La iglesia, yo creo que ahorita con la pandemia se acabó esa cuestión de la doctrina de la prosperidad. Yo creo que se haya acabado ya eso. Pero si no se ha acabado, esto es muy tremendo, hermanos. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos entender que la iglesia el Señor está enviando sus siervos y está diciéndoles produzcan fruto. Y la iglesia está dormida. La iglesia está dormida y está en un sueño profundo. Y nosotros tenemos el tema en YouTube, tenemos allí, y si les voy a dejar el link debajo de esta enseñanza, de los que duermen. Y los que duermen tienen que ver, hermano, los que están en la mera carne, los que están todavía, o sea, son creyentes, son hijos de Dios, comprados con precio de sangre, hermano, pero están, hermano, en sus deseos y en sus cosas, hermano, y donde ellos ponen sus condiciones. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo sé que Él me compró, yo sé que soy bautizado, pero entonces empieza, yo camino, yo creo así de esta forma, yo no me congrego porque eso es una partida de ladrones, yo tal cosa, yo tal otra. Pero el Señor nos dice, hermanos, que es en el cuerpo de Cristo. Y que es en el cuerpo de Cristo donde nosotros debemos de caminar. Entonces, hermano, aquí en Mateo 25, también nos está hablando, hermanos, de algo bien importante y nos dice acerca de la parábola de los talentos. Porque, a ver, nosotros en la primera parte que estuvimos hablando acerca de los diseños de Dios y el antidiseño, estuvimos hablando acerca de nosotros como creación de Dios y que para que nosotros anduviésemos, ¿sí? Y eso nos lo dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, esto es parte de lo que el Señor ha hecho ahora, ¿sí? Y que eso era lo que quería en el principio, allí en el Edén, que fueran guiados, ¿sí? Por el Señor, que el Señor les iba a enseñar todas las cosas, pero todo en su tiempo, así como un niño, hermano, que todo se le va dando a su tiempo. De acuerdo a las edades, se le va dando la información al niño. Entonces dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, rescatar todo aquello que el Señor hizo en la cruz, que nosotros caminemos, que la santidad cada vez nos santifiquemos más, o sea, cada vez más nos apartemos del pecado, nos apartemos de lo que no es de Dios. Y dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la parte importante y primordial, hermanos,
de ser esos hijos de Dios y de llegar a esa madurez, ¿sí? Porque el Señor dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser hechos hijos de Dios. O sea, es una adopción. Aquí lo está diciendo en Efesios 1:5, que es una adopción que nosotros tenemos, o sea que es un caminar en nosotros, y por eso nosotros debemos de estar cada vez más, debemos de estar apartándonos del pecado. Entonces nos dice aquí, dice, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 6 nos dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, es la parte número 1 que nosotros vimos el otro domingo. Estuvimos hablando acerca de ese diseño de volver a rescatar la imagen y la semejanza en Cristo Jesús, o sea, las réplicas de Cristo. Ahora estamos viendo entonces lo que el Señor nos dice en Mateo 25 sobre la parábola de los talentos. Dice en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mire que es algo muy parecido a lo que es la parábola de los labradores malvados, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo que Él repartió de acuerdo a la capacidad de cada uno, les dio 5, 2 y 1 talento. Hermano, a ti no se te va a dar más de lo que tú puedas, ¿sí? Entonces, lo que el Señor te ha dado, el Señor te ha entregado, déjame decirte que es de acuerdo a la capacidad tuya. Y si el Señor te llamó para una obra, te llamó para hacer algo, es porque estás capacitado. Es solamente que empieces a trabajar en todo lo que caminamos cada uno de nosotros en ese antidiseño cuando no estábamos en Cristo Jesús. Entonces es empezar a trabajar en el diseño de Dios. Entonces el diseño de Dios tiene que ver con esto que nos está entregando el Señor. Entonces dice aquí que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, o sea, se fue, y entonces vamos a ver qué vas a hacer. Entonces dice aquí, bien interesante esto, dice, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y me parece bien interesante, hermanos, acerca de lo de la reproducción de los talentos. Y la reproducción de los talentos es lo que tú eres, ¿sí? Manifestarlo. Lo que tú eres en Cristo Jesús, lo que el Señor te ha dado, esos talentos que ha dado, manifestarlos. ¿Cuál es el antidiseño? Que no los manifiestes, que tengas miedo, que tengas timidez, que tengas una cosa y la otra, y que no dejes manifestar lo que tú eres en Cristo Jesús, lo que tengas el menosprecio, que tengas una cantidad de cosas que no te dejen ser lo que tú eres. Entonces, ¿cómo vas a reproducir los talentos? Manifestando lo que tú eres en Cristo Jesús. Y enseñando a otros lo que tú eres en Cristo Jesús, de otros que tienen esos mismos llamados, de otros que tienen esas, y que tú puedes enseñar y dar esa capacidad a otros de lo que tú eres, ¿sí? Para que ellos también sean lo que ellos son en Cristo Jesús. Entonces, hermano, aquí es la parte importante. El antidiseño de Dios es de que tú no puedas ser eso. Y entonces mira lo que es importante, porque el que tenía 10 talentos fue e hizo negocios y los multiplicó y fueron 10 talentos, ¿sí? Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tan tremendo, hermano. Después de mucho tiempo,
vino el señor de aquel siervo, de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mira, hermanos, que no es tanto lo que entreguemos, sino lo que hagamos. Y entonces aquí a uno se le colocó en ello y a otro se le colocó en lo otro, ¿sí? Y dice, pero el que también, dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. O sea que sí lo conocía, hermanos. Es bien interesante porque dice: te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Mire las situaciones por las cuales no se reproduce el talento. Tuve miedo y fui y lo escondí. O sea, no dejó manifestar esta persona por el miedo, por la timidez, por todas las cosas que puedan tener en ellas. Dice, tuvo miedo y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, esto es bien precioso, pero es importante que tú empieces a caminar en lo que el Señor te ha dado. Es importante que tú camines en lo que el Señor te ha dicho. Y sabes una cosa, en Juan 15 el Señor habla también, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Él debió haber dicho primero del pámpano que daba fruto, pero él coloca primeramente esto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, mis hermanos, esto es bien importante. Porque una cosa es trabajar en ser réplicas de Cristo y otra cosa es lo que el Señor nos ha entregado, lo que somos en Cristo Jesús, lo que Él nos ha entregado. Y es bien importante empezar a trabajar en el cuerpo de Cristo, porque como aquí lo dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, óigalo bien, no es por fuera. No es por fuera, mis hermanos, es permaneciendo en Él y en la vid. Porque en la vid, o sea, es el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a manifestarnos. Es allí donde nosotros vamos a edificarnos unos a otros, como lo leímos en Efesios, hermano. Sí, en Efesios 4, ¿sí? 11 en adelante. Dice:
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mirar si estamos caminando en el diseño de Dios, llevando fruto, o en el antidiseño de Dios y separados de Él, y nada podemos hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, mira, hermanos, que el Señor nos está hablando de esa permanencia en Él. Permanencia para llevar fruto y permanencia para ser sus discípulos. Y entonces debemos de entender que es la permanencia en su amor, hermanos. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que es guardando los mandamientos del Señor Jesús. ¿Sí? Dice, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender todo lo que el Señor está hablando. Hermanos, es importante porque aún el hombre fue diseñado, o sea, el hombre tiene un diseño de Dios y la mujer también tiene un diseño de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender cuál es el diseño del hombre y cuál es el diseño de la mujer. ¿Para qué fue hecho el hombre y para qué fue hecha la mujer? Y más aún en estos tiempos donde están estos grupos LGTB y todo aquello, esto de la ideología de género y todo ello, hermano, es importante que nosotros entendamos estas cosas que se vienen. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en los últimos tiempos serán como los días de Lot y como los días de Noé. Déjeme decirle, mi hermano, que estamos en estos tiempos. Entonces es importante que entiendas cuál es el diseño del hombre, cuál es el diseño de la mujer, cuál es el diseño de Dios para la familia, hermanos. Y si nosotros estamos caminando en esos diseños de Dios o estamos en contra, o sea, estamos caminando en el antidiseño. Y el antidiseño es de parte de Satanás. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar nuestras vidas, cómo estamos caminando. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, bendito Rey, que sin ti nada somos, Rey Santo, Señor. Reconocemos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, es el que nos ayuda a hacer réplicas de Cristo, Señor, que ese es tu diseño, Señor. Tú rescataste el diseño, Señor, allá cuando creaste al hombre, Señor. Y el diseño ahora, Señor, es ser réplicas de Cristo, tu amado Hijo, Rey. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos muestres, Señor,
¿En qué diseño estamos caminando, Señor? Si estamos caminando en el antidiseño satánico, Padre, o estamos caminando en el diseño tuyo, Rey Santo, Señor. Haznos ver estas cosas, Señor, para que corrijamos, Señor, porque tú hablas, Señor, que estamos caminando en un camino que no es, Rey Santo, Señor. Tú has hablado por medio de tus profetas, Señor, y que se está caminando en un camino que no es, en un camino falso, Señor. Auxilia a tu pueblo, Rey Santo.